Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Acá estamos con la tercera presentación del módulo de capacitaciones de GPER. En este caso vamos a estar hablando de las características geométricas que tiene la esclera y todo lo que necesitamos saber acerca de ella para una adecuada adaptación de lentes esclerales, que son las que justamente tienen que aterrizar en esa superficie de la cual conocemos muy poco con el instrumental con el que trabajamos habitualmente. Así que la idea de la presentación es explicar un poco cuáles son las características estudiadas de la esclera, lo que podemos llegar a tener como expectativa que vamos a encontrar, algunas muestras sobre distintos equipos que nos pueden ayudar para tomar medidas en la anatomía de la esclera, cuantificar toricidades, asimetrías, diferencias de elevación, y después también un análisis, clínico a ojo, en lo que respecta al análisis con lámpara hendidura, que es lo que posiblemente tengamos más a mano y con lo que trabajemos cotidianamente para que nos ayude a identificar los accidentes o el grado de toricidad o asimetría que podemos necesitar fabricar una lente para lograr una adaptación adecuada. A medida que voy hablando, si hay algún tema que no se entiende bien, que está confuso, me pueden escribir en el chat y yo hago una pausa y lo aclaro ahí, así es más dinámico y fluye mejor. Bien, vamos un poco, arrancamos con lo que respecta a la anatomía de la esclera y de dónde proviene la geometría que nosotros esperamos encontrar cuando vamos a adaptar una lente de contacto. Tenemos todos los músculos que mueven el globo ocular, y esa tracción de los músculos termina determinando una forma que tiene un cierto patrón que se ha estudiado y que se repite estadísticamente en la mayoría de los ojos, con algunas diferencias entre distintos tipos de etnias. Tenemos, por ejemplo, los anglosajones que tienen un iris más grande, los latinos tenemos un iris más chiquito. Hay algunas diferencias también incluso en la tensión palpebral que influyen, pero digamos que en lo que respecta al tema muscular es lo que más nos va a influir en la geometría cercana a la zona del limbo donde vamos a aterrizar la lente escleral. Entonces, esos músculos que están ubicados más o menos cerca del limbo, cuando traccionan, terminan determinando que el globo ocular no es una esfera, sino que es una especie de superficie asimétrica, con tendencia a tener algo de toricidad a favor de la regla, pero siendo asimétrico. En particular, tenemos la característica más común, que es que siempre del lado nasal hay una mayor elevación del tejido. Del lado temporal hay una menor elevación, y a su vez en el eje vertical suele haber todavía una menor elevación. Eso es lo que nos da como un promedio de algo similar a una toricidad a favor de la regla. Pero es una superficie asimétrica. Nosotros, para tratar de simplificar ese esquema y trasladarlo a lo que sería la geometría de una lente que queremos adaptar sobre esa superficie, es que lo pensamos como una superficie tórica, pero es asimétrica. Vamos a ver acá distintas diapositivas, tomografías de coherencia óptica, que nos ayudan mucho a notar estas diferencias. En este caso, estamos viendo un corte en 180 grados y está dibujado del lado nasal cómo la conjuntiva se va aplanando rápidamente cuando cruzamos el limbo, mientras que del lado temporal prácticamente mantiene una línea tangente a la superficie de la córnea cuando atraviesa el limbo hacia la esclera. Ese es un patrón bastante común que encontramos en la mayoría de los ojos, un aplanamiento significativo del lado nasal. Ese aplanamiento es el culpable de que muchas veces
Nosotros cuando ponemos una lente de prueba, esa lente se desplaza hacia el lado temporal, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, una mayor cercanía o casi un toque o una sombra en lo que respecta al limbo nasal, y nos queda más holgada la zona de despeje del limbo del lado temporal. Simplemente por este desplazamiento que se produce, porque la lente apoya antes el lado nasal y se desplaza hacia el lado temporal. Obviamente, cuanto más nos extendemos en el diámetro, cuanto más nos alejamos de la zona del limbo, esto se incrementa. Por esa razón es que cuando trabajamos con lentes de menor diámetro, podemos llegar a prescindir de algún grado de toricidad o asimetría, y en la medida que nosotros trabajamos con lentes de diámetro mayor, se hace más necesario reproducir de mejor forma la asimetría que tenga la esclera, porque de lo contrario estamos generando una compresión en esa diferencia de altura. Bueno, acá está ampliado esto que mencionaba recién. Fíjense que del lado nasal, esa diferencia, ese aplanamiento que tiene la conjuntiva, cómo se va levantando, cuando nosotros cambiamos el diámetro de 15 milímetros a 16,7, ¿no? Es decir, 1,7 milímetros más, es decir, que del lado nasal sería la mitad de 1,7, 0,85 milímetros, menos de 1 milímetro más hacia el lado nasal, nos encontramos con una diferencia de elevación de casi 300 micras, 289 micras, en este caso en particular, ¿no? Este lo tomé como caso ejemplo, pero más o menos siempre hay una diferencia del lado nasal hacia arriba, más elevado. Acá tenemos otra esclera casi simétrica, donde encontramos prácticamente, no encontramos esa elevación del lado nasal. Es poco común esto. En la gran mayoría de los casos se presenta esa elevación que mencionaba antes. Generalmente cuando tenemos esta situación son ojos bastante exoftálmicos, donde tienen bastante recorrido desde el limbo hasta la zona de músculo, y por lo tanto no se percibe cerca del limbo esa elevación del lado nasal. Y después tenemos casos que no se ven tan comúnmente, pero aparecen cada tanto, que son escleras donde hay toricidad en contra de la regla. En este caso, por ejemplo, este es un corte en 35 grados, es decir, prácticamente sería el eje horizontal. Fíjense que tenemos en el ángulo que describe la zona del limbo, donde empalma con la esclera, que prácticamente es una tangente, no se aplana cuando llega a la zona de la esclera, que es lo característico en el eje horizontal. Y en el eje vertical, que es corte en 125 grados, el contraeje, acá sí tenemos ese aplanamiento periférico. Esto no es muy común, pero bueno, ocurre en algunos casos. Es fácil darnos cuenta de esto porque cuando ponemos la lente, generalmente nos queda algo levantado el borde del lado nasal o del lado temporal, y nos queda con cierta compresión en el eje vertical. Eso llama la atención porque no es nada usual. Son los menos estos casos, pero existen algunos. Comparativamente, acá por ejemplo estamos viendo una tomografía de coherencia óptica del mismo ojo, el corte a 180 grados y el corte a 90 grados. Fíjense cómo la conjuntiva en el corte de 180 grados cambia la curvatura que viene describiendo la córnea, se aplana cuando llega a la esclera, mientras que en el corte a 90 grados es prácticamente una línea continua. Casi la conjuntiva continúa con la misma curvatura que tiene la córnea. Y eso es lo que produce la diferencia de elevación entre el eje vertical y el horizontal, y por lo tanto la toricidad o la asimetría, que es la que nos va a complicar después cuando queremos adaptar la lente de contacto. Bien, vamos ahora un poco digamos, cuál es la cantidad de casos que tienen estas características y por qué es importante pensar que casi todas las escleras con las que estamos trabajando tienen cierto grado de toricidad.
Se hizo un estudio hace unos años con este equipo, que es un perfilómetro. Estas son dos marcas que existen a nivel mundial de topógrafos de esclera. Uno es el 3D SMAP y el otro es el GLED-I, que es holandés, y el 3D SMAP es norteamericano. Son equipos que trabajan con un escaneo tridimensional de la conjuntiva y de la córnea. Uno instila mucha fluoresceína, que se tiñe todo el ojo con fluoresceína. Estos equipos proyectan un patrón, distintos patrones de luz, rayas, cuadrados y otras figuras, y hay una cámara que va captando la deformación tridimensional de la superficie. Este proceso es el mismo que se utiliza para hacer escaneo de distintos tipos de productos, escaneo de un vaso, de una mesa, o de una persona inclusive. Es un sistema muy usual que, bueno, se ha desarrollado en este caso para tomar medidas de la esclera. Gracias a esto se pudo medir con precisión. Bueno, ahí tenemos cómo funciona este equipo, que nos da un mapa de elevación de la esclera y otro mapa de elevación de la córnea. Así como en los topógrafos corneales tenemos un mapa de elevación que nos proporciona las distintas alturas que tenemos en la córnea, acá tenemos dos esferas de mejor ajuste, porque justamente la esclera tiene una curvatura bastante diferente a la córnea, entonces se trabaja de esa manera. En la esfera de mejor ajuste, que identifica a la parte de la esclera, nos muestra después en colores la diferencia en micras que tenemos hacia arriba o hacia abajo de esa esfera en la altura de la esclera. De ahí es que se puede medir los patrones de diferentes alturas que se generan en cada zona de la esclera. Este estudio se hizo con 140 pacientes y arrojó estos resultados. El 5,7% resultaron patrones de esclera prácticamente esférica, el 28,6% dieron patrones de toricidad regular, el 40,7% patrones de asimétricos con puntos altos y bajos, pero no totalmente regulares, y después ya un 25% con asimetrías completamente irregulares. ¿Qué rescatamos de acá? Que prácticamente el 70% de los casos estudiados tienen un patrón que se puede simplificar geométricamente en la forma de una toricidad. Esto es importante porque después nos va a determinar, bueno, si prácticamente el 70% de las escleras estudiadas tienen un cierto grado de toricidad, es razonable pensar que alrededor del 70% de las lentes que uno va a adaptar tengan que tener algún grado de toricidad para encajar mejor en las superficies esclerales. Incluso más del 70%, porque tengamos en cuenta que acá solamente el 5% resultó bastante esférica. El otro 25% que nos quedó responde a asimetrías significativas, y ahí asimétrica o superficie tan irregular. A ver si pasa la... Ahí está. Bueno, hay una relación también que nos importa porque la córnea, como todos saben, no es una esfera perfecta, no es un círculo, sino que es ovalada. Generalmente mayor diámetro en el eje vertical. Esta diferencia de diámetros que queda plasmada en una especie de óvalo
Importa porque, suponiendo que la córnea tuviera una superficie levemente tórica para generar ese óvalo, nos termina generando una diferencia de altura entre el eje vertical y el eje horizontal. Esa diferencia de altura, ya al nivel de la córnea, sobre todo donde está el extremo del limbo, nos está definiendo que vamos a tener una diferencia de altura respecto a una lente que nosotros vamos a adaptar, justamente por el hecho de que el diámetro se achica en el eje vertical. De ahí surge que cuando adaptamos una lente escleral, muchas veces nos pasa que tenemos un exceso de clearance en hora 6 y escaso clearance en hora 3 y hora 9. El limbo. Justamente es este el motivo. De hecho, los diseños que se están pensando hacia el futuro consideran tener una bóveda de lente que tenga una forma oval, para que se reproduzca de forma más homogénea esa diferencia de alturas en base al círculo, al óvalo que genera el diámetro de la córnea. Ese óvalo que mencionaba generalmente tiene una relación con la toricidad de la esclera. Si la esclera es tórica a favor de la regla, vamos a tener el eje horizontal más ancho y el vertical más angosto. Si es un astigmatismo regular muy elevado y oblicuo, probablemente, si miramos bien, la córnea tenga una forma oval inclinada, mostrándonos el eje más, el diámetro mayor, en donde está el eje más plano de la esclera. ¿Sí? Esto es sumamente importante en el caso de las adaptaciones esclerales porque genera muchos problemas a la hora de realizar una adaptación. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un astigmatismo regular elevado, no es una ectasia. Está claramente el eje horizontal más plano y el vertical más curvo. Son 4 dioptrías y media de astigmatismo. Y fíjense cómo queda una lente de apoyo esférico. Genera una diferencia de alturas donde el borde prácticamente queda en el aire. Estos casos con astigmatismo regular elevado suelen ser prácticamente más difíciles de adaptar con esclerales que una ectasia, porque ese astigmatismo regular elevado que tenemos en la córnea se traslada a la esclera. O mejor dicho, en realidad viene la esclera muy tórica y eso condiciona que la córnea, en vez de ser esférica, sea bastante tórica. Es decir, que la córnea tenemos como una reproducción de la toricidad que viene de parte de la esclera. Entonces, cuando vayamos a adaptar una lente escleral en una córnea regular con un astigmatismo elevado, tenemos que tener muchísimos cuidados, porque son casos que nos pueden llegar a demandar muchos cambios y representan un desafío poder medir bien la graduación. En este caso, por ejemplo, la lente se flexiona durante la prueba, entonces es difícil medir el astigmatismo real que tiene el paciente. Si aparece un residual, es difícil saber si el residual es real o está originado por la flexión de la lente de prueba. Entonces, puede ser necesario que tengamos que hacer una lente con áptica tórica, como una primera instancia, para que la lente calce mejor, para que podamos evaluar la lente sin flexión y recién ahí poder tomar medidas para ordenar una lente de forma definitiva. Esta fotografía lo conoce, tiene diferencia de alturas entre el eje más plano y el eje más curvo de 646 micras, en un diámetro de 15 milímetros. Fíjense que para 15 milímetros, que es un diámetro pequeño, 646 micras es un montón. Si nos extendemos en un diámetro mayor, todavía sí se sigue incrementando ese grado de toricidad. De ahí la importancia
de poder examinar bien el calce de la lente para tratar de minimizar la cantidad de cambios que tengamos que hacer. Acá está superpuesto el eje más plano con el eje más curvo, las dos tomografías de coherencia óptica, y ahí yo estoy marcando bien cómo se van diferenciando en el eje plano y el eje curvo. Y esa es la diferencia que va a quedar en el eje más curvo, la lente va a quedar completamente levantada, filtrando detritos, secreción, aire, produciendo burbujas, que son las microburbujas que después se van aglutinando y forman una burbuja más grande. Bien. A su vez, más allá de la diferencia de altura que podemos tener, impuesta por diferencias en el diámetro de la córnea y diferencias en la curvatura de la córnea, tenemos también diferencias en la curvatura, en el radio de curvatura de la esclera. En este caso, fíjense que yo estoy midiendo la curvatura que tiene la esclera en el eje plano y el eje curvo del mismo ojo. La tomografía que estamos viendo a la izquierda es el eje más plano, y la de la derecha es el eje curvo, que está en contraeje. ¿Sí? La circunferencia que copia de mejor forma la curvatura de la esclera del eje plano tiene 15 milímetros de radio. Mientras que del lado derecho, cuando mido cuál es la curvatura que reproduce mejor la esclera, me da 12,25. Es decir, que además de una diferencia de altura, tengo una diferencia en la curvatura de la esclera. Las dos cosas son importantes. ¿Por qué? Porque si yo solamente genero la toricidad modificando la altura, pero no cambio el ángulo de aterrizaje, es probable que me sigan filtrando detritos o burbujas o restos de secreción que se me acumulen dentro de la cámara. Otra forma de poder evaluar la esclera consiste en el uso de sistemas de imágenes de Scheimpflug, como es el Pentacam. Acá no interesa tanto la imagen que nos da el Pentacam en los mapas topográficos, sino la captura que nos hace en cada fotograma de todos los ejes que va secuenciando en cada corte óptico que hace, digamos, ¿no? Entonces, lo ideal es que uno busque, cuando uno prueba la lente, se fije dónde dejó huellas, ¿no? Cuando nosotros hacemos la prueba, podemos instilar fluoresceína y ver por dónde se filtra. Entonces, el lugar donde se filtra es la zona donde vamos a tener la curvatura más pronunciada de la esclera, ¿no? Donde va a haber más luz. Podemos usar también verde lisamina, que es una técnica que compartió Héctor Velázquez de Venezuela, que funciona muy bien y da muy buen contraste para visualizar los lugares donde se filtra la fluoresceína. O también podemos hacer una prueba convencional y cuando removemos la lente, ver dónde queda la huella. Generalmente en las escleras que tienen cierta toricidad, nos queda una huella en forma de arco, que nos marca específicamente el eje más plano de la esclera. Entonces, sabiendo cuál es ese eje, buscamos después en las imágenes de Scheimpflug justamente ese eje donde quedó el arco y buscamos la imagen del contraeje. Esas imágenes, dentro del programa de Pentacam, existe una posibilidad de utilizar un caliper para tomar medidas. Entonces, ahí lo que nos conviene es tomar la medida en el mayor diámetro que tengamos disponible en la foto, y en ese diámetro luego medir la ságita. Entonces comparamos la ságita del eje más plano con la ságita del eje más curvo. Y al hacer la comparación de las dos ságitas, vamos a tener un indicio del grado de toricidad que tiene esa esclera. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta que esa toricidad va a ser en función del diámetro que nosotros estamos midiendo. Por lo tanto, es crucial que cuando se hace este tipo de estudios, el paciente abra bien, o alguien le abra bien, el párpado de arriba, el párpado de abajo, para que en el fotograma del eje vertical no aparezca el párpado tapando parte de la esclera. Porque justamente lo que nosotros necesitamos es la imagen de la esclera para poder medir a partir de ahí la altura sagital.
Generalmente este tipo de imágenes, cuando uno las necesita, hay que hablar con el técnico que va a hacer el estudio para que tome esa precaución, o explicarle a nuestro paciente que cuando le vayan a hacer el Pentacam, se abra él mismo ambos párpados, porque si uno no le indica esto, no los abren, porque para aplicaciones oftalmológicas generalmente le miran la córnea, la altura, la profundidad de la cámara, pero no le dan mucha importancia a la parte de la esclera. Entonces en el eje vertical suele aparecer el párpado tapando la esclera y nosotros no podemos tomar medidas de altura sagital. El sistema de Pentacam más recientemente lanzó un módulo adicional que se le puede incorporar al topógrafo, que es el CSP Report, que justamente lo que hace es esto mismo que yo mencionaba, hacerlo en forma manual con un caliper. Esto lo hace en forma automatizada y ya genera un mapa de elevación de la córnea y de la esclera. Al igual que el mapa de elevación que mostraba el perfilómetro, el topógrafo escleral que mencioné antes, el Pentacam también nos puede dar información en este mapa de la diferencia de altura que tiene en las distintas zonas o asimetrías. Y en base a ello se puede diseñar una lente muy precisa con el grado de toricidad o asimetría que lo requiera ese ojo. Es importante tener en cuenta que este módulo es un módulo adicional y es nuevo, es relativamente nuevo, debe tener 2 años aproximadamente. Y casi nunca los topógrafos con los que trabajamos, o donde los pacientes hacen los estudios, está disponible, por lo menos en Latinoamérica, porque las clínicas oftalmológicas, que son las que generalmente trabajan con el Pentacam, no adquieren este módulo porque no le dan utilidad. Sin embargo, nosotros podemos adquirir el módulo y si trabajamos en conjunto con una clínica que tiene el Pentacam, ellos pueden exportarnos digitalmente el estudio del Pentacam y nosotros, teniendo el módulo, podemos abrirlo en la computadora y generar esta información adicional. Bien, otra forma de analizar el tema del aterrizaje de la lente sobre la esfera es mediante el OCT de barrido pequeño. Los que mostré antes son OCT de barrido ancho, que nos dan una imagen de 16 milímetros aproximadamente, que sirve para medir ságita antes de pedir la lente al laboratorio. Es decir, nos sirven para diseñar la lente. En este caso, los OCT de barrido angosto sirven para hacer control de adaptación. O incluso también nos pueden dar indicios de las modificaciones que tenemos que hacer en una lente para pedirla al laboratorio. Fíjense que acá no tenemos una imagen completa de la córnea y la esclera en ambos lados, sino que vemos un segmento nada más. Pero ese segmento nos permite focalizarnos, por ejemplo, en el borde de la lente. Entonces podemos apuntar al borde de la lente en hora 3, en hora 9, en hora 6 y en hora 12, que son los 4 puntos más significativos, o donde nosotros consideremos que hay algún tipo de irregularidad o complicación. Siempre es importante ver, lo ideal es que encontremos una imagen como la que figura acá como A, donde el borde tiene un aterrizaje suave, no se hunde sobre la conjuntiva. Esa es una OCT ideal. Si vemos, por ejemplo, la imagen C, lo que estamos viendo es que el borde de la lente está enterrado literalmente sobre la conjuntiva, incluso la conjuntiva está como envolviendo el borde de la lente. Esa es una lente que seguramente si uno la mira con la lámpara hendidura, ahí se encontrará algo de compresión de vasos o alguna hiperemia de rebote cuando uno retira la lente. La imagen B también es aceptable, muestra el borde que está asentado, pero digamos, no está generando complicaciones. ¿Qué es lo que nosotros podemos llegar a tratar de buscar en este tipo de imágenes? Bueno, tengamos en cuenta que el espesor de borde de las lentes esclerales suele ser cercano a entre 150 y 200 micras, aproximadamente.
Entonces, si nosotros observamos que un borde está levantado, está en el aire, o está enterrado completamente, podemos tomar esa proporción para saber cuántas micras necesitamos aliviar en un eje o cerrar en otro eje para tratar de obtener un aterrizaje más parejo, más suave. El ideal es que nosotros busquemos un aterrizaje simétrico en los 360 grados, donde la lente reparta el peso en la totalidad del globo ocular y eso no genere ningún tipo de compresión y sea más confortable para el paciente, ¿no es cierto? Bien, acá vamos a la parte de justamente análisis fotográfico, que es lo que seguramente con lo que vamos a trabajar, ya que no es tan usual tener disponible un OCT o un Pentacam o un topógrafo escleral. Entonces, bueno, si yo tengo una adaptación y me encuentro con estas imágenes, esta compresión, bueno, ¿cuánto es lo que tengo que relajar? Generalmente como guía, todo depende un poco del diámetro de lente que estemos usando, ¿no? Las lentes que son de diámetro pequeño, estoy hablando de 15,5 milímetros, por ejemplo, como las lentes de 15,5 tienen una banda de aterrizaje más pequeña, suelen enterrarse un poco en la conjuntiva, suelen marcar un poquito la conjuntiva, y cuando uno retira la lente, es normal que se vea la huella en los 360 grados, pero siempre y cuando esa huella no genere una hiperemia en rebote cuando uno retira la lente, ni se observe compresión de vasos, está dentro de lo aceptable. Ahora, cuando hay este tipo de problemas, bueno, es donde hay que aflojar un poco el aterrizaje, ¿no es cierto? Aquí hay alguien que pregunta si se consideraría toque apical en lentes esclerales. No, la idea es que en las lentes esclerales no haya toque. No tiene que haber toque porque genera erosión, puntillado, queratitis. Entonces, ¿cuánto es lo que yo tengo que relajar el aterrizaje en estos casos? Lo ideal es que si yo tengo una lente que tiene un diámetro a partir de los 16 milímetros en adelante, y cuando yo retiro la lente tengo estas huellas como se ve abajo, idealmente hay que aflojar por lo menos 150 micras el aterrizaje. Hay que levantar el borde por lo menos 150 micras para que no quede tan hundido, para que eso quede más flojo. Y por lo tanto vamos a tener que hacer alguna compensación, porque si yo aflojo alrededor de 150 micras el borde, significa que le estoy reduciendo la ságita a la lente en el orden del 150 micras. Por lo tanto, yo voy a necesitar ajustar un poco la curva de la lente para levantar la ságita y que compense esa reducción de altura. De lo contrario, voy a solucionar el problema del aterrizaje, pero voy a terminar tocando la córnea con la curva base de la lente. Aquí me pregunta Ana Mendoza si puedo repetir cuánto mide más o menos los bordes. Los bordes de la lente, el espesor de borde suele variar entre 150 y 200 micras, según el fabricante y la terminación de borde, pero generalmente alrededor de las 150 micras, es más o menos 150, 160 micras es el promedio. Es decir, que si uno ve el borde completamente enterrado, eso equivale a que uno necesita aflojar, levantar el borde, esa cantidad de micras, para relajar un poco la superficie. Esto es un poco lo que mencionaba recién, el espesor del borde es función del radio de curvatura con el que se termina el borde de la lente. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso. Cuando lo miramos con la lámpara hendidura, se puede hacer un corte óptico que nos permita ver cuánto está levantado, cuánto está hundido el borde de la lente sobre la conjuntiva, para ver cuántas micras tenemos que relajar o cerrar si es que el borde está en el aire, como en las fotografías que yo mostraba previamente con el caso del astigmatismo de 450. Bueno, esta es una foto de cómo se puede tomar
idea del espesor de borde. Si nosotros tenemos etiquetado el espesor de centro de la lente, simplemente sosteniendo la lente en la lámpara hendidura, la miramos con un corte óptico y por comparación vamos del centro hasta el borde y ahí vamos a tener una idea de cuál es el espesor de borde de la lente con la que estamos trabajando. Bien, para ir cerrando, como conclusiones, tenemos que gran porcentaje de las escleras presentan toricidad y asimetría, prácticamente todas, diría yo, salvo un 5% que son los que nos tocan esféricos. Es importante analizar la diferencia de diámetro corneal vertical-horizontal o en el eje donde se manifieste la toricidad. ¿Sí? Si, por ejemplo, tenemos pacientes con un astigmatismo regular elevado oblicuo en 40 grados y miramos con mucho detalle el diámetro corneal, seguramente vamos a ver que es un óvalo inclinado en donde el diámetro mayor justamente coincide con el eje más plano de la esclera y con el eje más plano del astigmatismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos córneas que son muy ovaladas, con mucha diferencia de diámetro entre el eje más plano y el eje más curvo, vamos a encontrarnos con una diferencia de clearance significativa entre el eje plano y el eje curvo. Eso es para tenerlo en cuenta, porque quizás a veces es un caso que es más fácil de corregir con una lente rígida corneal vitórica o con una lente blanda vitórica. Estudiar los ejes de la huella que deja la lente en la conjuntiva, lo que dije antes, es una forma bastante sencilla de saber dónde está el eje más plano. Simplemente cuando uno hace la prueba, con dejar la lente puesta media hora, 40 minutos, cuando uno la retira, se nota claramente en forma de arco, donde quedó el arco es justamente el eje más plano de la esclera. Si podemos acceder a estudios complementarios como CT, fotografías de Scheimpflug o topografía escleral, bueno, obviamente que nos aportan una información valiosísima, pero si no, hay que agudizar la mirada con la lámpara hendidura y utilizar todas las técnicas que tengamos a la mano. Para chequear el tema de la huella, sirve mirarlo a simple vista con luz blanca difusa. También se puede ver el patrón de la huella con fluoresceína cuando uno removió la lente. Se puede ver con la lente colocada. Una forma también de ver si la lente apoya bien o no es colocar la lente sin fluoresceína, dejarla unos minutos que se asiente y luego colocar fluoresceína en la conjuntiva y ver si filtra hacia la cámara. Es saludable que haya algo de filtrado, porque si hay algo de filtrado, eso contribuye a que haya un intercambio lagrimal y que la lente no genere presión negativa hidráulica interna, que suele traer bastantes problemas. Pero es un hilo muy fino, digamos, ¿no? Si dejamos pasar mucho líquido, entran por ahí detritos, entran burbujas de aire, y si no dejamos pasar nada, generamos un sistema estático que entonces lo ideal es que haya siempre eso es saludable para el ojo. Y la forma de evaluarlo puede ser esta, colocando la lente sin fluoresceína y poner luego fluoresceína por afuera y ver cuánto filtra o con qué velocidad se filtra la fluoresceína dentro de la cámara. Conocer en profundidad las características de la lente con la que estamos trabajando, cómo manejar la toricidad, el tema de la cantidad de micras que le podemos dar a la parte de la áptica. Eso es crucial para poder sacar un buen resultado. Y bueno, fluoresceína y lámpara hendidura, que son nuestros principales aliados en la adaptación de estas lentes. Así que ahí, como para dejarlos ir a cenar ahora, ahí pongo un obsequio que me mandaron de México, me mandó Omar Flores de México hace un tiempo. Entonces, una copita antes de irnos a dormir. ¿Alguien tiene preguntas o dudas? Roberto, ¿se durmieron todos?
No, todo bien, Hugo. Excelente. La idea es esa, es utilizar todas las herramientas que tengamos para sacarle la ficha a la forma de la esclera. Y bueno, con las lentes de GPR nosotros lo que tratamos de hacer es brindar esa posibilidad, y pronto va a estar disponible ya una línea de lentes que va a traer la toricidad de serie para que directamente cumpla las expectativas de la mayoría de los estudios. Es decir, que cuando colocamos la lente de prueba ya tengamos toricidad incorporada bastante similar a la que esperamos que tenga la conjuntiva. Bueno, Robert, creo que no hay preguntas. No hay preguntas, ¿no? A ver, espera, ahí hay una pregunta. ¿Cuál es la sugerencia de Ricardo Flores? ¿Cuál es la sugerencia para escleras irregulares donde aún con toricidad de la áptica hay una filtración de partículas? Ahí interpreto que Ricardo se está refiriéndose a cuando hay una asimetría significativa, que una lente de áptica tórica no la llega a corregir completamente. En esos casos se puede tratar de salvar el accidente irregular de la conjuntiva con algún tipo de muesca, y si eso no fuera la solución completa, hay que pensar ya en una lente de aterrizaje asimétrico para tratar de que, digamos, que copie completamente esa irregularidad. Pues el espesor central y tienen promedio las lentes esclerales. El espesor de centro en lentes negativas suele ser entre 0,25 y 0,35 milímetros, o entre 250 y 350 micras. Y el espesor, eso es en lentes negativas. En los lentes positivos, el espesor central está determinado ya por la potencia que tenga la lente, ¿no es cierto? Pero es raro que una lente positiva tenga menos de 330 micras, si es una graduación muy bajita. Si es una graduación ya más 5, más 6, suelen tener 0,40 y 0,50 micras, generalmente. Después obviamente se van adelgazando a medida que se van acercando al borde del lenticular de la zona óptica. Y el espesor de borde suele ser de 150 micras, 160 micras en promedio. Si aflojo las 150 micras en borde, la ságita se sube 150 micras igual, tiene esa relación. Similar, no al 100%, esto depende un poco del diámetro de la lente, ¿no? Las lentes que tienen diámetro más pequeño, por ejemplo 15,5 milímetros, sí es más lineal esta relación. Es decir, si yo aflojo 150 micras, voy a tener que subir prácticamente 150 micras. En las lentes que tienen diámetros mayores, 16, 17, yo diría 17 milímetros en adelante, ya no es tan imprescindible compensar esa variación de altura, porque las 150 micras que estoy modificando, lo que van a afectar es desde el borde hasta antes de llegar al limbo de la córnea. Por lo tanto, el clearance no va a tener mucha afectación. Pero en lentes de diámetro chico sí, hay que tratar de compensarlo, porque si no nos baja la ságita y la lente termina tocando. ¿Cuáles serían las consideraciones para determinar si un paciente necesita esclerales? Si no puedo adaptarlo con otra cosa y la lente escleral puede ayudarlo a tener una mejor calidad de vida, ese sería mi patrón para elegir una escleral. Es decir, yo, digamos, siempre dejo la escleral como la última instancia,
trato de resolverlo con otro tipo de lentes, más oxigenación, etc. Si todo eso no es posible y por la forma, las características de la córnea del paciente, por su actividad, por su ritmo de vida, necesita esa lente como solución, vamos a las esclerales. Y en los casos donde, por ejemplo, un paciente tiene un ojo único, un trasplante de hace 20 años, y entonces uno dice, bueno, no estaría muy indicado el tema de una escleral, hay que ponderar cómo es la calidad de vida de esa persona y en cuánto se puede ver beneficiado con el uso de una escleral, y si esto le aportara un gran beneficio, bueno, hay que tomarlo muy en serio y hablar y que sea consciente de regular la cantidad de horas de uso para que sea saludable y hacerle controles periódicos. ¿Cuánto de descentrado es aceptable en hora 6? Bueno, lo ideal es que no se descentre, pero yo sé que a veces no es posible. Y hay una frase que dice que lo bueno es lo óptimo es el enemigo de lo bueno, o algo así, ¿no? Es decir, que en realidad si el paciente ve bien, si la lente no le genera complicaciones y está un poquito descentrado, pero no hay otra complicación, se lo puede dejar así. El problema del descentrado es que produce un menisco líquido con forma de prisma, y eso induce aberración de coma vertical, y esa aberración de coma induce una imagen similar al de un astigmatismo vertical. Entonces el paciente se queja de visión doble o fantasmas. Y eso, la única forma de corregirlo es centrando mejor la lente. Si no, entramos en una especie de bucle en donde le incorporamos graduación cilíndrica a la lente para corregir ese astigmatismo residual, y cuando se lo hacemos el paciente sigue sin ver bien, y después hacemos otro cambio y no encontramos nunca una solución. La solución ahí pasa por centrar mejor la lente. Entonces, muchas veces cuando trabajamos con lentes de diámetro chico, eso nos ayuda a centrar mejor la lente porque pisamos en una superficie de la esclera que es más esférica que cuando nos vamos a diámetros más grandes. Y a su vez, en cierto tipo de ojos, sobre todo cuando hay una ságita muy baja, córneas regulares o córneas post-cirugía refractiva que quedan con una ságita muy baja, las lentes de diámetro grande pueden ayudarnos a mantener un mejor centrado, porque las pequeñas, cuando la curvatura que tiene la córnea queda tan baja que es similar a la de la esclera, la lente de diámetro pequeño tiende a descentrarse mucho. Entonces una lente de diámetro grande puede ayudar a centrar un poco mejor la lente. ¿Cuántas complicaciones con los esclerales y las queratotomías radiadas ha tenido o ha visto? Complicaciones con esclerales he tenido muchas. Por suerte casi todas solucionables. He tenido complicaciones desde el punto de vista hipoxia, he tenido hidropsias, he tenido descompensación de trasplante. No se puede decir que todo debido a esclerales, pero digamos que los he visto en pacientes con esclerales. Por eso es que soy bastante moderado a la hora de adaptar esclerales. Siempre trato de que quede como la última opción. En el caso de las queratotomías radiales, son complicadas porque generalmente hay que usar una lente con geometría revertida. La lente de geometría revertida es una lente compleja porque suele generar un sellado de la cámara superior, y ese sellado genera una mayor presión hidráulica, y si eso le sumamos que la córnea, esas queratotomías radiales quedan con los cortes medio abiertos, eso puede generar presión para que se produzca algún tipo de apertura de ese tejido, ¿no?
Así que complicaciones puede haber, por eso es un tipo de lente que hay que mirarlo de cerca, hacer controles, no abandonar a los pacientes, porque bueno, tenemos esas cuestiones que ir monitoreando. ¿Cuál es el máximo de fluoresceína tolerable que penetre por los bordes? Bueno, en realidad no hay un máximo. Lo ideal, tengamos en cuenta que si entra mucha fluo y sale mucha fluo y la cámara se mantiene limpia, es una adaptación ideal porque le estamos proporcionando muy buena oxigenación, muy buena lubricación y no estamos produciendo presión hidráulica negativa. Así que en realidad yo no diría que hay un problema con el caudal de fluoresceína, sino que lo que tenemos que ver es, en función de las características de la lágrima y de las secreciones que pueda tener el paciente, si se filtran burbujas o si se filtran detritos. Si no se filtran burbujas y no se filtran detritos y la lente no genera compresión en un eje y el ojo se mantiene blanco, es una adaptación óptima desde mi punto de vista, aunque pase mucha fluoresceína. Es ideal. Ahí pregunta Trombeta, ¿qué propongo adaptar en trasplantes de córnea? Bueno, los trasplantes son todo un tema, porque depende cómo venga el trasplante. Si el trasplante tiene todavía los puntos, en realidad una lente blanda, una lente rígida, gas permeable, puede friccionar con los puntos y por lo tanto no puede funcionar. Si no están los puntos, si están los puntos, no nos queda otra más que una escleral. Si no están los puntos, creo que, digamos, hay que evaluar cómo quedó esa córnea después del trasplante, la geometría, y ver si se puede adaptar una lente blanda o una rígida, y en su defecto una escleral. Hay un estudio que hizo Patrick Carradine hace unos años, donde encontró más o menos, por decir, una fórmula en la cual si el mapa de elevación de la córnea, de la topografía de la córnea, da una diferencia entre el pico y el valle de alturas superior a las 350 micras, es como un punto de no retorno en el cual ya ni tiene sentido tratar de adaptar una lente rígida corneal, y ahí sí o sí hay que pasar una escleral. Y si la diferencia de elevación entre el pico y el valle es menor a 350 micras, podríamos llegar a intentar una lente rígida corneal. Pero bueno, va a depender un poco de la forma de la córnea. Hay veces que la córnea es muy irregular y no nos queda otra más que adaptar una escleral. Ahí, en particular, en los casos de trasplante, es sumamente importante dejar que algún borde quede medio abierto para que se genere este intercambio de lágrima, que va a ser súper saludable y nos va a dar mucha tranquilidad en cuanto a la cantidad de horas de uso que puede darle el paciente, en particular en los trasplantes que son muy viejos. Héctor pregunta, ¿cuál es el diámetro ideal? Desde mi punto de vista no hay un diámetro ideal, porque es función del paciente, de la apertura papilar que tenga, de la irregularidad que tenga en la esclera, de la capacidad manual que tenga para insertarse y retirarse la lente. Así que creo que no hay un diámetro ideal unificable para todo el mundo. A mí particularmente me gusta adaptar lentes de 17 milímetros aproximadamente, pero no siempre puedo cuando tengo un paciente con apertura parpadeal pequeña o que tiene muchas dificultades en el manipuleo de la lente, recurro a lentes de 15,5, 15 milímetros. Así que es un poco variable eso. Rosario pregunta, ¿hasta cuántas horas se pueden usar las esclerales? Bueno, si queda bajo nuestra indicación, si la córnea no tiene un trasplante, tiene un buen contenido arterial, podemos indicarle unas 8, 10, 12 horas diarias, tratando de que descanse un poco durante el día. Y en los casos donde tiene un trasplante o tiene alguna distrofia y por lo tanto tiene un menor contenido arterial, bueno, hay que regular eso.
No, yo no soy muy estricto en una fórmula genética en este aspecto porque pondero mucho el tema de cuánto le cambia la vida al paciente y me pongo en su lugar si fuera una persona que lo necesito para poder desempeñar mi labor cotidiana y yo quisiera usarla todo el día. Entonces, en ese aspecto, si nosotros vemos que es un ojo medio delicado y que el paciente va a tener que usarla muchas horas, lo que vamos a tener que hacer es, en la adaptación, tratar de generar mecanismos que le permitan una mayor tolerancia en horas. Esta mayor tolerancia en horas, desde mi punto de vista, siempre viene dado con el intercambio de lágrimas. Como decía antes, si logramos que quede un pequeño intercambio de lágrima, generalmente son lentes que se toleran muchas horas, que no generan prácticamente hipoxia y que por lo tanto se pueden usar mucho tiempo. Y ahí Natalia del Valle dice, y en esclerales, ¿cómo recomienda el uso de lágrimas artificiales? Bueno, está un poco vinculado a las características de cada paciente, de las características de sus glándulas de mebomio, de la lágrima. Es un poco a criterio personal, digamos. Tengamos en cuenta que la lágrima lo que va a lubricar es la superficie frontal de la lente contra la conjuntiva, pero en realidad no vamos a lubricar el epitelio corneal, ¿no? Eso ya queda humectado con la solución fisiológica que está atrapada entre el lente y el ojo. Así que cuando los pacientes usan muchas horas al día las lentes, yo siempre les recomiendo usar lágrimas que tienen hidronato de sodio al 0,15%, que me dan buen resultado como para que resbale bien el párpado sobre la superficie de la lente. Jesús Magno dice, la importancia de la microscopía especular y causas por las que hay alteraciones en los valores de C y X. Sí, obviamente, si podemos trabajar con microscopía especular y tenemos toda esa información, siempre ayuda muchísimo. De todas maneras, creo que no, digamos, no hay que tomarlo como un limitante, sino como un estudio que nos sirve para ir controlando el seguimiento del paciente. Yo tengo algunos pacientes tratados con trasplantes con un conteo endotelial bastante bajo, de alrededor de 700 células más o menos, y los controlo periódicamente, que se mantengan estables, y eso que son valores que por ahí no están dentro de la categoría que uno tendría que adaptar con una escleral, pero bueno, como dije antes, considerando el impacto que tiene en su calidad de vida, uno lo maneja con mucha precaución y cuidado para tratar de que le ayude. Bueno, Esquivel Marcela pregunta, los pasos diámetros entre uno y otro serían de... No entiendo bien la pregunta, los diámetros entre uno y otro. Ahí Marcela no llego a entender cuál es la pregunta. Ana Mendoza dice si puedo compartir algunas bibliografías de uso de esclerales. Bibliografía, prácticamente la bibliografía de esclerales más actualizada está toda en la red, está en internet, casi toda está en inglés inicialmente. Hay un libro que sacó recientemente Dadi Fadel, que es una optometrista italiana, que es bastante completo, que tiene mucha información sobre uso y complicaciones de lentes, y lo pueden buscar en internet, se puede adquirir por internet y se descarga directamente. Sí, el nombre de ella es Dadi Fadel. ¿De qué material son? Las lentes esclerales están hechas de material gas permeable. Las que trabaja GPerm son de Contamac Extra, el material marca Contamac, que tiene un ángulo de humectación de 3 grados. Es acrílico con fluoroacrilato, que tiene un DK de 100. Se ha realizado adaptación de esclerales en pacientes con cirugía de trabeculectomía con válvula, pacientes con glaucoma.
Sí, yo tengo dos pacientes con esa cirugía. Son complicados y ahí, bueno, lo que pondero es que si no se pone la lente no pueden hacer nada. Pero en los casos particularmente de, de ese tipo de válvulas, hay que tratar de que la lente no genere ninguna complicación, ninguna compresión en el tejido, y hay que hacerles una muesca bien grande en la zona cercana a la trabeculotomía para no tocar nada del tejido. Eso es lo más importante. Una lente de diámetro grande y con una muesca muy grande en la zona para que se reparte el peso en la superficie bien grande y la zona afectada por la válvula no tenga ninguna incidencia de la lente. ¿Cada cuánto tiempo le recomienda al paciente trasplantado que se haga el recuento endotelial? No, bueno, más o menos cada 6 meses es lo razonable. Un control cada 6 meses que hace con el oftalmólogo, con todos los estudios, y hace un control de rutina con nosotros en el centro de contactología. Bueno, creo que ahí terminamos con todas las preguntas. Roberto. Listo, Hugo. Listo, muchas gracias. Muy buena charla. Bueno, gracias a todos. Los dejo tomándose el tequila Don Julio reposado. Y el lunes que viene nos queda la charla sobre optimización óptica de esclerales, que consiste básicamente en cómo manejar la curva base de la lente para sacar el mejor resultado óptico y compensar graduaciones. Nos vemos el lunes entonces. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Hugo. Nos vemos. Dale. Buenas noches a todos. Gracias. Les repito, no tienen que volver a registrarse con el mismo registro la primera vez, ya es suficiente. Le mandaremos el mismo día el link de Zoom para entrar la semana que viene. Chau, chau. Adiós.